Capítulo 19. Decidieron dedicar el día al descanso y a pasear. No solo se habían ganado esta interrupción del trabajo, sino que la necesitaban sin lugar a dudas. Así pues, se sentaron a la mesa y escribieron 3 cartas de disculpa. El señor Sansa a su dirección, la señora Sansa a su cliente y Grete al propietario de la tienda. Mientras se escribían, entró la asistenta para decirles que se marchaba, pues había terminado con su trabajo de la mañana. Los 3 se limitaron a asentir sin levantar la vista, pero al darse cuenta de que la asistenta no se iba, la alzaron con irritación. ¿Y bien?, preguntó el señor Sansa. La asistenta permanecía sonriente en el umbral, como si tuviese que comunicar una feliz noticia, pero dando a entender que solo lo haría si se le preguntaba con verdadero interés. La casi vertical pluma de su sombrero, que molestaba al señor Sansa desde que aquella mujer había entrado a su servicio, se bamboleaba ligeramente en todas direcciones. Bueno, ¿qué desea?, preguntó la señora Sansa, que era la persona a quien más respetaba la asistenta. Pues, contestó esta, y no pudo seguir al soltar una alegre carcajada. Pues que no tienen que preocuparse de cómo quitar de en medio eso de ahí al lado. Ya está todo arreglado. La señora Sansa y Grete se inclinaron sobre sus cartas como si quisieran seguir escribiendo. El señor Sansa, al notar que la asistenta quería empezar a describir todo con detalle, hizo un decidido gesto con la mano extendida, impidiéndoselo. Dado que no podía contar lo que quería, la asistenta recordó la prisa que tenía y exclamó visiblemente ofendida: «Buenos días». Se giró bruscamente y abandonó la vivienda dando un terrible portazo. «Esta misma tarde la despedimos», dijo el señor Sansa, pero no obtuvo respuesta de su mujer ni de su hija, pues parecía que la asistenta había vuelto a turbar la calma apenas recobraba. Ellas se levantaron fuera hacia la ventana. Ellas se levantaron, fueron hacia la ventana y permanecieron allí manteniéndose abrazadas. El señor Sansa se giró en su sillón hacia ellas y las observó un rato en silencio. Luego exclamó: «Vamos, venid aquí, olvidad de una vez lo pasado. Tened también un poco de consideración conmigo». Las 2 mujeres le hicieron caso enseguida, corrieron hacia él, le acariciaron y terminaron rápidamente sus cartas. Luego salieron de la vivienda los 3 juntos, cosa que no había hecho, cosa que no habían hecho desde hacía meses, y tomaron el tranvía hacia las afueras de la ciudad. La cálida luz del sol inundaba todo el coche en el que iban sentados, en el cual eran los únicos viajeros. Recostados cómodamente en sus asientos, fueron conversando sobre las perspectivas de futuro y resultó que, al considerarlas con detalle, no eran nada malas, pues los 3 empleos que tenían, sobre los cuales todavía no habían hablado a fondo, eran bastante buenos y sobre todo muy prometedores para más adelante. Como es natural, la mayor mejora de la situación que podían conseguir en ese momento consistía en cambiarse de casa. Querían mudarse a una vivienda más pequeña y más barata, pero mejor situada y en general más práctica que la actual, que había sido elegida por Gregor. Mientras conversaban de esta guisa, al señor y la señora Sansa, al ver la creciente vivacidad de su hija, se les ocurrió casi al mismo tiempo que, últimamente, a pesar de todos los disgustos que habían empalidecido sus mejillas, había florecido hasta convertirse en una muchacha hermosa de abundantes formas, cada vez con menos palabras y entendiéndose con miradas, casi de modo inconsciente, pensaron que ya era tiempo de buscarle un buen marido. Para ellos fue una especie de confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones el que, al llegar al final de su trayecto, la hija fuera la primera en levantarse y desperezase su cuerpo juvenil. Fin de la metamorfosis.